¿no? Y la primera vez que se escribió la enciclopedia tenía siete tomos, y en esos 7 tomos se trató de almacenar la mayor cantidad de conocimiento humano posible. Entonces, cada determinado tiempo se le iban agregando cosas a la enciclopedia, y así iba creciendo el conocimiento dentro de este tipo de libros. Ahora, pues durante todo el siglo XX, la explosión de conocimiento que hubo fue tan grande que pues absolutamente ninguna enciclopedia podía contener todo el contenido de lo que se conocía en las universidades y así. Entonces las enciclopedias se empezaron a volver como libros de resúmenes, es decir, uno podía encontrar casi cualquier resumen de cualquier cosa en las enciclopedias, pero uno no podía encontrar conocimiento demasiado específico, demasiado puntual. Sin embargo, las enciclopedias eran buen punto de partida para poder empezar a conocer todas las cosas que uno quisiera conocer. En particular, la enciclopedia que se consideraba más completa a finales del siglo XX era la Enciclopedia Británica. Era una enciclopedia que más o menos tenía unos 30 tomos, una enciclopedia bastante robusta, y cada tomo, pues uno abría la enciclopedia y las hojas eran como de papel mantequilla, eran hojas súper delgaditas. Entonces cada tomo tenía una cantidad de hojas muy grande. Y durante muchos años, cuando salió la Wikipedia ahí del 2001, 2002, cuando salió la Wikipedia, pues al principio se le hacía mucha burla a la Wikipedia por la calidad de los artículos, como la Wikipedia era construida por los usuarios y al principio, justo cuando salió, pues la participación dentro de la Wikipedia no era tan extensa, entonces la calidad de los artículos no era tan buena. Yo me acuerdo la primera vez que se hizo una revisión de la Wikipedia en comparación con las enciclopedias pagadas, pues fue ahí de más o menos 2007, 2008, fue la primera vez que se podía tomar un artículo al azar de la Wikipedia y tomar el correspondiente de la británica, y la calidad de los artículos ya era en promedio igual, ¿no? Entonces, la comunidad, la Wikipedia demostró que se podía hacer una enciclopedia de manera colectiva, sin necesidad de estar contratando gente que hiciera la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia británica lo que tenía es que tenía muchísimo presupuesto porque vendía colecciones de libros muy grandes alrededor del mundo. Por ejemplo, yo era de los que compraba la enciclopedia británica. La enciclopedia británica, yo creo que si la convertimos a pesos mexicanos actualmente, pues en aquella época la enciclopedia británica que ha de haber costado unos 40, 50 mil pesos. En la actualidad, pues eso serían unos 120 mil pesos, yo creo, actualmente. Y eso era lo que costaban las enciclopedias en aquella época, ¿no? Eran inversiones costosas. Y la enciclopedia británica, aparte, pues se dedicaba a ofrecer también colecciones de libros que ampliaban la enciclopedia británica, por ejemplo, en medicina o en literatura o en diferentes tipos de lecturas más contemporáneas de autores más modernos, ¿no? Entonces, lo que hacían era vender como grandes colecciones de libros sobre cultura actual. ¿Por qué les comento esto? Porque la forma en la que se armaban los catálogos y la forma en la que se armaban los índices en aquellas enciclopedias era en extremo planeado. Es decir, como uno quería en esos 30 tomos meter la mayor cantidad de contenido relevante para la gente que compraba la enciclopedia, entonces tenía que tener su índice muy planeado. No se podían hacer índices así al aventón. Había que hacer índices muy planeados para saber exactamente qué contenido se iba a meter dentro de la enciclopedia.
Cuando sale la Wikipedia, eso se pierde completamente. Y se pierde pues, porque ya no hay problema de espacio. Es decir, bueno, sí hay problema de espacio, pero el problema de espacio es diferente. Como ya los artículos no pesan en páginas y pues las páginas es el elemento económico principal dentro de las enciclopedias, ¿no? No podemos desperdiciar páginas porque ya de por sí las enciclopedias pesan mucho. Lo que aquí tenemos que hacer es cuidar muchísimo la cantidad de la forma en la que se organiza el conocimiento, y en la Wikipedia eso no importa. En la Wikipedia uno puede simplemente crear una nueva página y como pesan kilobytes o pesan bytes o pesan muy poquito, pues uno puede crear todas las que uno quiera y así va empezando a aumentar la red. Y eso genera un fenómeno que a mí me gusta mucho estudiar y que voy a ver si puedo estudiar con ustedes un poquito. El hecho de que los grafos que salen a la hora de analizar las estructuras de la Wikipedia son grafos no planeados, son grafos que se parecen más a lo que uno esperaría encontrar a la hora de hacer experimentos de asociación libres de palabras en las personas para explorar más o menos cómo son los grafos dentro de las personas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el grafo de matemáticas y el grafo de matemáticas está construido sobre las palabras y sobre las frases aquí en español que las personas relacionan más con la palabra matemáticas. Observen que aparece el autor Albert Einstein aquí abajo y aparece Kolmogorov aquí abajo. Y así van apareciendo diferentes tipos de palabras, como Aristóteles, análisis complejo. Pero, por ejemplo, si yo busco la palabra topología como tal, que a mí me gustaría que estuviera bien relacionada con matemáticas, no la logro ver. De hecho, veo que hay un problema con el algoritmo porque todas las palabras que aparecen empiezan con A. Entonces yo creo que es más bien cómo las está eligiendo ahorita el grafo. No me había dado cuenta de eso. Voy a tratar de revisar qué es lo que está haciendo en el fondo este algoritmo, porque sí, no me está poniendo todas las aristas posibles, nada más me está agarrando las que empiezan con A. Eso explica por qué aparece Einstein y aparece Kolmogorov, pero no aparece topología. Pues antes de dejarles los ejercicios que les voy a dejar con este sistema de grafos, voy a tratar de pulirlo un poquito más para ver qué podemos hacer al respecto. Pero bueno, tomando en cuenta, imaginen por un momento que este grafo es el grafo completo de la Wikipedia, de absolutamente todos los conceptos relacionados que hay con la palabra matemáticas en la cultura en español, ¿no? Porque al final de cuentas estoy buscando matemáticas en español. Si busco matemáticas en otro idioma, seguramente el grafo va a ser diferente y las palabras con las que esté relacionado van a ser diferentes. Pero suponiendo que lo estoy metiendo en español, ¿qué podría esperar? Por ejemplo, si yo entrevisto no sé, a Fernando y a Fernando le pido que me vaya diciendo palabras de asociación libre con la palabra matemáticas. Y de repente Fernando me dice, no, pues álgebra, me dice topología, me dice escuela secundaria, me dice, no sé, me va diciendo alguna serie de palabras y yo las voy anotando. ¿Qué podría esperar del grafo de Fernando con respecto a este grafo de la Wikipedia? ¿Qué se les ocurre? Que se parezcan como un poco, que tengan como, coincidencias. Que tengan coincidencias, pero ¿qué significa que dos grafos tengan coincidencias? Tal vez los nodos, como para Ajá. empezar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué podría observar de esos dos grafos? O sea, claramente no los tengo aquí enfrente míos, pues todavía no los calculo,
pero me gustaría que sacáramos algunas conjeturas o algunas hipótesis de lo que podría pasar. Sí, 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 seguramente esos dos grafos se parecen, porque pues al final de cuentas tú estás dentro de la misma cultura, ¿no? Sergio aquí menciona algo que me gusta mucho, menciona aquí en el chat, a lo mejor, ¿qué no será un subgrafo? Sergio, muchísimas gracias por tu participación. Y justamente hacia allá quiero ir. ¿Qué no será un subgrafo de este grafo grandotote? Es decir, el grafo de la Wikipedia es como un grafo de la cultura, es como un grafo de la semántica que hay dentro de la cultura. Y la cultura es más o menos la unión de todos los grafos, de todas las cabezas, de todas las personas que pertenecen a la cultura. Más o menos. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo se relacionará este grafo con los grafos de cada una de las personas que están pertenecientes a este gremio o a este conjunto cultural? Porque alguna relación tienen que tener, ¿no? Es decir, me gustaría a través de grafos poder definir qué es la cultura, o sea, dar una definición de cultura en términos de grafos semánticos de lo que hay dentro de las personas. Y me gustaría ver cómo se relacionan esos grafos que hay dentro de cada una de las cabezas de cada una de las personas con este grafo al cual le voy a llamar la cultura. ¿Me explico? A ver, como siento que no me explico, les voy a preguntar de manera azarosa qué es lo que han entendido y así me doy cuenta de si sí me expliqué o no. Entonces, agarremos a Emilio. Emilio, a ver, ¿qué entendiste de lo que te dije? Eh, Hola. aunque Otro sea de Emilio. esto último. Hay dos Emilios. Pero bueno, de esto último, aunque sea que de esta gráfica de la Wikipedia semántica, pues se ve como, se puede entender como el conjunto comunal de la semántica de muchas personas. Y en teoría entendería que también mostrara este, de toda la cultura, ¿no? Entonces, que a partir de eso podemos, o bueno, pensaríamos que lo que una persona entiende de una palabra es una subgráfica de esta, ¿no? Ay, traigo el mute y ando hablando y no me dicen. Muchas gracias, Emilio. Sí, 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 sí. Eso me parece muy bien. A ver, vamos a escuchar a alguien más. Vamos a ver a Javier Emilio. Tú coméntanos qué es lo que acabas de entender de esto. Sí, sí, pues que digamos hay como grafos que son colecciones de muchos grafos individuales que serían como las enciclopedias de las redes sociales y en teoría debería uno de estar contenido dentro del otro, ¿no? Eh, ujú. Ok, ok. Entonces, ¿a todos les suena esto lógico? El grafo que vamos a obtener con las diferentes, con los diferentes medios, con las diferentes redes sociales, ¿les parecería entendible que lo que piensa una persona en asociación libre sea justamente un subgrafo de estos grafos culturales? Ay, no lo sé. Tengo
un poquito de duda, pero me Sí, sí, atrevería a sí, a decir, ver, vas. mm, no sé, es que no lo tengo tan claro, pero siento que no en todos los casos. A ver, Javier. Me gusta la idea, me hace pensar un poco casi como si fuera, no soy junguiano, pero un poco como es en su idea del inconsciente colectivo, ¿no? Que, ajá, que se podría formalizar de esa forma. Y supongo que algunos tienen más centralidad, digamos, algunos individuos o subgrafos tienen más centralidad que otros, y tal vez los que están más en la periferia son personas que tienen más asociación libre por naturaleza en su cerebro, ya sea con sinestesia o esquizofrenia o em, como alguna facilidad para la creatividad o el pensamiento divergente, que son los que constantemente están generando nuevos conceptos e ideas, ¿no? Como Shakespeare, que inventó como miles, o sea, no sé cuántas palabras, pero muchísimas palabras. Y luego está el otro extremo, que estaría más en representativo del grafo central y otros que son más representativos de las combinaciones. Sí, Ok, a ver, deja ver si eso que acabas de mencionar me gusta porque me enriquece. Ya tú dices que podríamos como, es que dices en la periferia y no sé exactamente a qué te refieres con la periferia, pero creo que ahí hay un punto que podría ser como interesante. Sí, hay personas que están inventando nuevos conceptos, hay personas que están relacionando ideas que antes no estaban relacionadas. Hay personas que están empujando la cultura, ¿no? Y hay dos tipos de estas personas, los que son sociables y los que no, ¿no? Y los que no, pues a veces pues dejan sus ideas en el tintero, como le pasó a Vygotsky, como le pasó a Galois, como le pasó al mismo Chopin. Si no es porque alguien rescata sus ideas después de postmortem y las publica, pues triste historia, ¿no? Hay formas de relacionar, semánticas de formas de pensar, formas de cómo se relacionan las palabras y cómo se relacionan los conceptos, pues quedan perdidos para siempre y a lo mejor algunas formas de pensar nos hubieran impulsado o nos hubieran arrojado insights interesantes para vivir nuestra vida de mejor manera. Al final de cuentas, estos grafos y estas semánticas son las herramientas que tenemos dentro de nuestro cerebro para poder vivir y para podernos mover por el mundo, ¿no? Entonces, una pregunta interesante es, pues, ¿cómo tiene que estar este grafo dentro de la cabeza de cada uno de nosotros para tener mejor ventaja evolutiva o para poder movernos mejor por el mundo que los demás y para poder, pues tener ventaja evolutiva con respecto a las demás personas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cómo la forma en la que están, al final de cuentas, los planes y programas de estudio que hay en las primarias y en las secundarias, es como, es como la apuesta que tiene cada país para que cada uno de nosotros tenga una semántica construida que le dé ventaja con respecto a los individuos de otro país o de otra cultura, ¿no? Si un padre invierte en educación privada para sus hijos, uno está pensando en que en esa educación privada se le va a enseñar su semántica, su grafo va a estar mejor hecho para que se adapte mejor a las condiciones ambientales del mundo. Y, y uno puede ver cómo la semántica de las diferentes escuelas o cómo la semántica de las diferentes culturas o cómo la semántica de diferentes contextos van generando literal diferentes formas de pensar y diferentes formas de interactuar con el mundo, ¿no? Entonces, esto que mencionas
pues sí, o sea, en la cultura, pues es un grafo gigante, es un grafo complejo, es un grafo difícil, es un grafo que contiene a todos los grafos de todas las personas, y eso implica que está lleno de contradicciones ese grafo, porque en un grafo que absorbe a toda la cultura, por ejemplo, el grafo que tiene a toda la cultura mexicana, debe tener dentro de esa cultura mexicana, debe tener pues las formas de pensar de la gente que hay aquí en México de derecha y de la gente que hay aquí en México de ultraizquierda. Y, y entonces en ese grafo, pues de forma muy clara, de forma muy natural, van a aparecer contradicciones. Entender cómo esas contradicciones funcionan, creo que es una cosa muy padre, porque también dentro de nosotros hay contradicciones. Dentro de nosotros de repente, pues pensamos de cierta manera en ciertos contextos, es decir, dentro de nosotros hay también voces. Entonces, no es lo que les comentaba, ¿no? La idea de voz de Vygotsky, de que pues no siempre somos la misma persona, ¿no? Cuando estamos con nuestros padres tenemos una voz, la semántica con la que pensamos es una muy particular, la semántica cuando estamos con nuestros compañeros de la facultad, la semántica cuando estamos con nuestras parejas, la semántica cuando estamos en diferentes contextos va cambiando. Es decir, cuando estamos platicando en la sobremesa con nuestra familia, pues el grafo que tiene que ver con la regla de la cadena de cálculo, pues no se activa. Es decir, cuando estamos hablando con nuestra familia, no estamos pensando en las cosas que estamos aprendiendo en la facultad. De la misma manera, cuando estamos en la facultad, no se activa la parte del grafo que tiene que ver con nuestra tía Lupe o algo por el estilo. Es decir, no, cada una de las voces que tenemos en la mente son como grafos semánticos que nos permiten trabajar y nos permiten razonar y pensar en esa voz en particular en la cual nosotros estamos. Por esa misma razón, cuando tenemos voces que se van desarrollando de manera paralela o de manera diferente, pues pueden surgir de repente inconsistencias entre las voces. Y por eso la gente va de repente a terapia, ¿no? Porque piensa una cosa pero actúa de otra forma. O porque piensa algo y dice otra cosa completamente diferente. Es decir, de la misma manera que hay multitud de voces dentro de la cultura y las voces se pelean dentro de la cultura, viendo cómo los actores de esa cultura pues tratan de competir para ver cuál es la idea que se queda, la idea dominante, la idea más fija, la idea más fuerte, la idea más poderosa, la idea que da más ventaja evolutiva o la idea que nos permite estar más en paz con nosotros mismos. De la misma forma, las ideas compiten dentro de nosotros por ver cómo se va formando nuestro carácter y cómo se va formando nuestra personalidad. ¿Sí me explicó? Sí, sí, me gustaría que tratáramos de aterrizar toda esta información, toda esta forma, todas estas cosas que le estoy comentando, que la tratáramos de aterrizar dentro de cómo se interpreta eso en un grafo. O sea, qué significa que haya ideas contradictorias en el grafo. ¿Qué significa que haya cosas que ajustar en el grafo para que el grafo sea consistente? ¿Cómo podemos decir que una semántica es consistente y cómo podemos decir que una semántica es inconsistente? O sea, ¿qué características debe tener el grafo para que, para que las palabras tengan sentido dentro de la coexistencia a través de estas aristas y a través de estos nodos? ¿Sí me explicó? ¿Qué piensan? A ver, díganme rápido, ¿a qué les suena todo esto? Pues no sé, a mí me está gustando, o sea, siento que es muy, bueno, no sé, o sea, a mí me gustaría como más aplicarlo como a un caso de estudio de industria, no sé, como
análisis como de sentimientos, comentarios, creo que será muy interesante, pero no sé, también se me hace muy loco, o sea, tal vez si entendemos la red de las personas, pues podamos como cambiar como ideas feas, o sea, como creo que todo el tema eso de los incels, o sea, yo no sabía nada de la cultura y luego que alguien me diga como que era un FOD o un incel, es como, o sea, no sé, como que pues me saca de onda, o sea, saber cómo los términos y las ideas, creencias que cada quien tiene y que eso puede repercutir pues en la vida de los demás. Que, a ver, por ejemplo, mira, ahorita acabas de mencionar una palabra que no forma parte de mi cultura. ¿Qué es un incel? Pues más o menos, o sea, por lo que vi en la serie de Adolescence y lo que está saliendo como ahorita, creo que son como vatos que están resentidos con las chicas por como no querer tener como nada con ellos. O sea, es como una, no sé, como un grupo muy radical de hombres con mucha misoginia y mucho machismo. Cámara, ¿eso existe? Ajá, sí, es como, pues, el lado como más punk del machismo, creo. Sí, por ejemplo, esto del CCH Sur, catalogaron de incel al chico que asesinó al otro chavo. Órale. No conocía el concepto. Qué radical, ¿no? Que se vayan construyendo. Aquí podemos igual, ¿no? Ver cómo. Yo estoy seguro que le pregunto a mucha gente de mi generación que es un incel y pues seguramente nadie sabe, ¿no? Bueno, a lo mejor ahorita se está popularizando por las noticias y así, ¿no? A lo mejor por ahí podrían como conocerlo. Sí, pero no, ya lleva un ratote. Pero está interesante eso, ¿no? Porque al final esta como creación de nuevos conceptos o no sé, como introducir o sea, nodos o puentes a la gráfica, pues de cierta forma ayuda a como a reconfigurar, ¿no? El grafo, ¿no? A ver, Natalia, Ay, hola, ¿me escuchan? sí, fuerte y Ah, claro. excelente. Bueno, pues yo creo que sería como muy interesante hacer una gráfica de personas de distintas edades y ver como la evolución que tiene esta. No sé, yo pienso en que pues puedes entrevistar a un niño de un año y ver qué relaciona con la palabra casa, ¿no? Por ejemplo, y como un niño de 2, un niño de 5, un adolescente de 10, y cómo va cambiando esta gráfica y quizá haciendo como esta gráfica de una persona a lo largo de su vida, o sea, no tiene que ser la misma, puedes como predecir o puedas ver en qué momento o bajo qué circunstancias las personas tienden a radicalizarse, por ejemplo, con esto de los incels, o cómo es que va evolucionando y cómo es que se van olvidando nodos, porque también me imagino que puede haber palabras que quizá usabas mucho de niño y ya de adulto pues ni te acuerdes, ¿no? O cosas que relaciones. Y creo que pues sería una forma muy interesante de ir como predecir la forma en la que una persona va, va evolucionando con su forma hasta de ver el mundo y la cultura que lo rodea, ¿no? Sí, 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 eso que mencionas me gusta mucho. Sí, yo de repente siento que a la hora de mostrar estos grafos que les muestro, pues en cierta forma igual también hago un poco mal, porque uno ve los grafos de la Wikipedia como algo más o menos estático. A mí me llama la atención de que en los repositorios de las bases de datos de la Wikipedia, uno puede descargar la Wikipedia
de cada 6 meses desde que se creó hasta ahorita. Y entonces uno puede ir viendo cómo han ido evolucionando los grafos a lo largo de la cultura, que es un poquito, pues es un poquito parecido, ¿no? Es decir, igual y no desde la infancia de los niños, pero sí podemos ir viendo cómo van evolucionando los conceptos, cómo van madurando, cómo se van relacionando y cómo se van volviendo cada vez más sólidos. Estoy viendo si logro hacer un par de experimentos con ustedes usando la Wikipedia, montando un pequeño servidor para poder hacer este experimento, ¿no? De cómo va avanzando a lo largo del tiempo. Tratar de hacer grafos a ver si podemos hacer eso también hacia el final del curso. Es que se va volviendo muy, muy ambicioso. Quiero ver un montón de cosas y no da tiempo para todo, ¿no? A ver si abrimos otro curso entonces. Pero esto que mencionas de cómo podemos hacer grafos semánticos, por ejemplo, observando el comportamiento de un niño, ¿no? Es decir, cómo podemos analizar el comportamiento del niño e ir viendo la semántica que tiene sus discursos y las palabras que usa y la forma en la que habla para tratar de generar estos mapas semánticos, estos grafos semánticos. Y así poder entender un poquito cómo piensa el niño. Pues lamentablemente con niños muy chiquitos no podemos, pero podemos en el momento en el que el niño empieza a hablar. Es decir, el habla es al final de cuentas la sombra, me gusta verlo como la sombra de la cognición del individuo. Es decir, el habla no es exactamente, no es una copia de la semántica que tiene el individuo, porque pues dentro de su cabeza pues piensa un montón de cosas y al final solo proyecta unas cuantas palabras fuera de él. Pero con el habla podemos tratar de entender más o menos cómo es la semántica de la persona que está hablando y que está tratando de comunicarnos diferentes tipos de cosas, ¿no? Y la pregunta es cómo de un discurso, cómo de un hilo discursivo, cómo de un párrafo podemos empezar a construir esta semántica. Y ahí es donde se van a relacionar las dos perspectivas que hemos estado tratando de transmitir, la perspectiva que les ha estado tratando de transmitir Fabián a través del NLP y la perspectiva que les estoy tratando de transmitir yo a través de los grafos. Justamente con los discursos podemos crear pequeños racks, pequeñas bases de datos vectoriales, donde vamos a poder medir la distancia que hay entre las palabras y medir la distancia que hay entre las ideas. Y con eso, y con otras técnicas adicionales, podemos empezar a construir los grafos semánticos de lo que podemos obtener del discurso de una persona. ¿Sí me voy explicando? Y si tenemos el discurso de una persona y tenemos el grafo de una persona, entonces también tenemos más o menos la forma en la que piensa la persona. La forma en la que va a ir aprendiendo cosas. ¿Qué cosas puede aprender y qué cosas no? Va, bueno, pues hasta ahí vamos bien. Les comento rápido, ahorita estamos varios aquí en el salón virtual. Antes de que se me termine la hora, les quiero comentar algo. La semana que viene me estoy poniendo de acuerdo con Fabián para hacer una reunioncita presencial en un cafecito, algo informal, donde podamos platicar un poco más de las cosas, de las perspectivas y hacia dónde va a ir avanzando todo esto de los grafos y de los modelos semánticos. Les queremos platicar unos cuantos proyectos que tenemos en el tintero, a ver si les interesan o les gustaría sumarse a alguno de los proyectos que tenemos con el uso de grafos, semántica y psicología. Entonces, la semana que viene vamos a seguramente a convocarlos. Sí, espero que al menos los que están viniendo al salón, pues súper bienvenidos a participar en todos los proyectos que tenemos. Los que no están viniendo al salón, me encantaría conocerlos. El otro día me encontré con uno de los alumnos que no ha podido venir al salón y que se ha metido con Fabián y conmigo desde hace varios semestres.
y pues la verdad es que sería muy bueno poder colaborar y poder platicar con todos los que no han tenido la oportunidad o la facilidad de poder venir al salón de clases. Entonces, pues aprovechemos esta oportunidad de conocernos todos, de platicar en un entorno mucho más informal y de ver qué cosas podemos hacer o en qué cosas podemos colaborar más adelante, ¿no? Ya la mayoría están en los últimos semestres, entonces seguramente habrá algún tipo de cosa que les platiquemos, o incluso si a ustedes se les ocurre algún proyecto con esto que les vamos a contar, pues igual y lo podemos tratar de incubar o de impulsar para poder hacer algo más en conjunto. Entonces, ¿les parece bien? Bueno, les pregunto rápidamente, ¿qué prefieren los que están aquí presentes? ¿Prefieren algo temprano, o sea, como en la mañana, o prefieren algo más como a la hora del cafecito, como a las 4 o 5 de la tarde? A ver, Saúl comenta que en la mañana estaría bien. Vale, vale. Fernando también. Va, entonces vamos a hacer, voy a programar entonces algo más temprano, ¿no? ¿Alguien prefiere en la tarde de los que está aquí? Temprano no a la hora de la clase, temprano como a las 9, 10 de la mañana, 10, 11. Como a las 10, 11 de la mañana, a una hora que sea como cómodo llegar a un cafecito. Y el lugar que he estado pensando es que nos veamos ahí por Coyoacán. ¿Les parece bien? ¿A alguien le queda muy lejos? ¿A alguien le queda como muy desmedido? ¿Que prefiera algo más central? ¿O les parece bien? Va, entonces si nadie comenta que prefiere algo más lejano, pues hagámoslo como no tan lejos de CU, que creo que es lo que más o menos les queda cerca a todos. El único que va a sufrir va a ser Fabián, porque Fabián sí vive un poquito lejos de CU. Adelante, Luis. Una pregunta, ¿qué día pensaban hacerlo? Pues eso me quería poner de acuerdo con Fabián, justamente porque Fabián es el que la tiene más difícil. Él normalmente anda por Ecatepec y quería coordinarme un poquito con su trabajo, porque él tiene algunos días que son home office, que son justamente los días bueno, creo que cambalachea con los días que da clases ahí en la facultad. Entonces quiero ponerme de acuerdo con él para ver si él puede estar también presente a las 10 o 11, que son normalmente horas que son de oficina para él. Entonces, pero sí, yo creo que sería uno de los días de ayudantía. O el martes o el viernes. Yo preferiría el martes. Yo también. Va, perfecto. Pues entonces, pues eso, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Como ven, ya van viendo hacia dónde voy perfilando la segunda mitad del curso. Me interesa mucho que ya nos empecemos a meter bien en los grafos y que los empecemos a estudiar bien y que nos metamos en las ideas de Vygotsky. Entonces vamos a empezar de manera formal, ya con los textos y con toda la información, ahorita que regresemos a las clases. Y ojalá y nos puedan acompañar voy a decir el próximo martes, porque voy a tratar de que sea el próximo martes, pero a lo mejor no sea el martes. Voy a tratar, ojalá nos puedan acompañar el próximo martes, ahí de las 11 de la mañana, ahí en Coyoacán, a que platiquemos sobre diferentes cosas alternas a la clase, y convivamos un poco y veamos qué tan bien podamos sacar algunos proyectitos. ¿Vale? Pues de mi parte sería entonces todo por hoy. Les agradezco mucho su asistencia y su participación. Nos estamos viendo entonces. Gracias. Que la pasen muy bien. Gracias, nos vemos. Nos vemos, gracias.